31 y bueno, toca el turno ahora también a nuestra analista política, electoral y de género, Marina Garmendia. Saludarla en esta mañana de jueves. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Germán? Muy buen día, muchas gracias. Muy bien, muy buenos días para todo el auditorio. Pues bueno, los temas de contexto que tenemos aquí en el noticiero y por supuesto la opinión puntual y el análisis que realizamos aquí a través de Marina Garmendia, pues bueno, nos traen ahora un tema que es, pues ahora sí que viene a colación por el contexto local y también lo que se está llevando a cabo de manera nacional con el tema de las desapariciones. Lamentable este delito, bueno, estas acciones que se realizan en todo el país y que nos ponen también en un punto de comparación muy importante con el resto del mundo. Así es, Germán, pues efectivamente creo que es importante ahora que concluye un sexenio hablar de este tema relacionado con la desaparición y no localización de personas en México, porque ha ido escalando dimensiones que no se hubieran pensado. El número de personas desaparecidas que hay en el país es altísimo. Estamos hablando de miles de personas que, por supuesto, pues son miles de familias en donde no hay noticias de en qué lugar está pues su ser querido. Su familiar, sí. Sí, un dato del actual sexenio del número de personas que han desaparecido nos señala que en promedio hay 24 personas, fíjate, 24 personas que el día de hoy no van a regresar a sus hogares. O sea, por día. Están desapareciendo por día 24 personas. 24 personas, prácticamente una persona cada hora desaparece en este país. Entonces sí, es una crisis, yo creo que ponerle ese nombre, que de hecho fue la denominación que utilizó el actual gobierno cuando tomó, digamos, el problema en sus manos en el año 2019 y se dijo, estamos ante una crisis humanitaria y de derechos humanos. Pero me imagino que ahorita ya las cifras han sobrepasado por mucho las cifras de los anteriores sexenios. Así es, esa es, digamos, la preocupación, sí. Y hablar de este tema, porque si bien el gobierno inició con una serie de acciones para tratar de enfrentar este problema, lamentablemente no han dado resultado, no cristalizaron, no tuvieron la eficacia que se hubiera deseado y entonces estamos hoy en un panorama pues peor del que teníamos hace 6 años, ¿no? Señalar así de manera muy general que este fenómeno se presenta en otras partes del mundo y tiene como propósito principal generar miedo, generar terror, hacer que no haya acción de las familias y por supuesto ocultar los crímenes y los delitos en la medida en que una persona no es localizada, pues no sabemos si está viva, si está muerta y como se dice por ahí, pues no hay delito mientras no haya un cuerpo o un cadáver. Entonces, lo que podríamos comentar, pues comparando, digamos, lo que ocurre en otras partes del mundo, es que en ese sexenio el número total, fíjate, el número total de personas que han desaparecido supera voy a dar cifras cerradas, redondas, con una disculpa, porque hablar de cifras es hablar de personas, una disculpa para sus familiares. Cuando decimos cifras o estadística, pues realmente estamos hablando aquí de personas, sí, claro. Personas, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que dar los números para darnos cuenta de la magnitud del problema. Y entonces en México hay 116,000 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Y fíjate, esto cuando inició el gobierno actual se hablaba de 40,000. Entonces, el número es mucho más del 100%, es impresionante verdaderamente lo que ha ocurrido. Y si bien, como te decía, se implementaron una serie de políticas públicas y se crearon instituciones como las comisiones nacionales de búsqueda de personas, y las comisiones estatales de búsqueda y todo un sistema nacional, pues no han resultado. Y decimos esto porque el número se ha incrementado tal y como lo señalaba. En fosas clandestinas, que pues es el sitio en donde depositan a los cadáveres de los
personas que son asesinadas. En el año 2019, por ejemplo, había 1.100 fosas clandestinas y en 2023 había ya 5.698. Entonces ha aumentado, por supuesto, el número de personas, porque hay que decirlo, buscadoras, que generalmente son madres de desaparecidos, también se ha multiplicado, y esto probablemente hace pues que hoy existan más hallazgos de fosas en donde están todas estas personas. Mira, un dato para que podamos hacer el comparativo de países en donde ha habido guerras internas o dictaduras militares, nos señala que en Argentina durante varios años de dictadura militar hubo cerca de 30,000 personas desaparecidas. En Colombia, que es un país que enfrentó pues la guerrilla, la lucha contra el narcotráfico, en cerca de 50 años los desaparecidos fueron 80,000. Y en Sri Lanka, en 26 años también de guerras raciales internas, el número varía entre 60 y 80,000. Y en México tenemos más de 116,000 en un corto periodo de tiempo. Entonces, eso es lo preocupante. En un muy corto periodo de tiempo las políticas públicas no han dado el resultado. No han dado el resultado en un corto periodo de tiempo y sin una guerra interna, sin una dictadura militar. Entonces, somos el único país del mundo en donde en este contexto de aparente paz social y sin una guerra interna tenemos este altísimo número de personas desaparecidas. Por arriba de los países que se han tenido estos conflictos militares. Así es, y lamentablemente esto involucra no solo a personas mayores, sino también a niños y niñas y adolescentes. Hoy en día hay poco más de 18,000 niñas y niños de los que no hay noticias de su paradero. Por supuesto, quienes se dedican al análisis de estos temas han encontrado un perfil de aquellas personas que han desaparecido, y se ve que si bien son más hombres que mujeres quienes desaparecen. Se encuentra que en el caso de las mujeres se trata de mujeres jóvenes de estatura menor a la del promedio, cerca de 1,60, de cabello largo y de piel blanca. Entonces, pues hace pensar por un tema de género que son mujeres de estas características porque es fácil, digamos, sustraerlas, van caminando solas o con alguien en la calle, y entonces, dado que no tienen mucha fuerza para defenderse, rápidamente pueden ser subidas a un vehículo y pues en minutos desaparecen. Pero no son tantas las desaparecidas en relación a los varones. No son tantas. Son más los varones, son más los hombres, y a diferencia de este perfil de las mujeres, en el caso de los varones lo que hay son hombres más altos del promedio, fornidos, fuertes, lo que también da una idea de que las mujeres pudieran ser siendo utilizadas, raptadas, digamos, secuestradas para cuestiones de trata de personas, y a los hombres pues para el trabajo forzado, pues, digamos, son como las hipótesis, porque esto pues no es un tema trabajo forzado, varones y mujeres con trata, presuntamente de trata de personas. Y mira, otro dato también que me parece muy importante mencionar de lo que ha ocurrido con cuando sí aparecen algunas personas que lo que se tiene son los cuerpos y van al CEMEFO, es que tanto el número de desaparecidos como el de cuerpos que llegan a los CEMEFOS se incrementa con el gobierno de Calderón. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí se inicia una guerra o un enfrentamiento frontal directo contra delincuencia organizada, y entonces sube muchísimo el número de casos. Pero, por ejemplo, fueron en este sexenio de Calderón fueron casi 17,000 personas. En el siguiente gobierno aumentan, que son 32,885 personas, pero lo que tenemos ya en el actual sexenio es una cifra cercana a los 77,000, es decir, mucho más que lo que hubo en los dos sexenios anteriores. Con una política de no enfrentamiento, de no confrontación, y
pues no dio resultado, o sea, ni dio resultado la de la confrontación y tener al ejército en las calles combatiendo directamente a la delincuencia, y tampoco la actual, ¿no? Porque los números ahí están. Entonces, hablaba yo del tema también, de las personas que llegan a los CEMEFOS, y en el sexenio de Calderón se recibieron a prácticamente 11,000 cuerpos, con Peña Nieto casi 20,000, y en este sexenio 34,700. O sea, hay 34,700 cuerpos que están ya en estos centros donde están sus cadáveres, y hoy en día hay 72,172 cuerpos sin identificar. Y esto realmente es muy dramático, porque tenemos a hombres y a mujeres, a familias, a niños escarbando en la tierra, buscando a sus desaparecidos, y al mismo tiempo en el CEMEFO hay más de 70,000 cuerpos que no han sido identificados. Entonces, hay que diseñar, espero yo, el próximo gobierno, nuevos mecanismos e instrumentos que permitan que las familias puedan tener acceso más rápido, que haya fichas, que haya una manera de facilitarles la identificación de los cuerpos que ya están en el CEMEFO, y por supuesto más apoyo para aquellas que realizan los trabajos de búsqueda en fosas clandestinas. Oye, y estas son cifras que justamente se dan ahorita y que son las que están de manera legal, pero recordemos también que ha habido casos en los cuales se ha dado un análisis en donde se encuentran rasuradas estas cifras, y que pues se dice que las que nos estás dando ahorita es solamente una parte de lo que en realidad sucede, pues ahora sí que ya valga la redundancia, en la vida real. Claro, así es. Estas son las cifras oficiales, pero efectivamente muchísimas personas, es el miedo lo que inhibe que presenten una denuncia, y entonces no se sabe, es un dato, pero por supuesto debe ser mayor por el número de denuncias que no se han presentado, o bien que estas cifras proceden de las fiscalías estatales para el Centro Nacional de Búsqueda, y uno podría pensar, especulando de nuevo, que a ningún estado, a ninguna fiscalía le conviene reportar más de los casos que se están presentando, porque hablaría de que en sus gobiernos no se están haciendo bien las cosas, y entonces pues podría uno especular y decir, pues a lo mejor se están guardando la información. Entonces sí, como ves, pues es un problema muy, muy grave, y yo quisiera terminar un poco señalando que igual que se ha pensado durante mucho tiempo, cuando alguna mujer es agredida, que la mujer fue la que lo provocó, en el caso de las personas desaparecidas hay muy poca empatía, porque se ha creado el mito de que son aquellas que andaban en malos pasos o que estaban relacionadas con algún tema de delincuencia, y que de alguna manera pues al estar vinculada en estas cuestiones pues se merecen, ¿no? O llegaron o desaparecieron porque estaban como consecuencia eso, ¿no? Es como una consecuencia, y esto no es así. Los estudios demuestran que cualquier persona, todos los que estamos en cualquier lado, en cualquier ocupación, hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, en cualquier lugar, podemos ser víctimas de desaparición. Entonces sí creo que es muy importante no criminalizar a las víctimas, no pensar en un primer momento que es algo que se buscaron, que merecen, sino que tendríamos que ser más empáticos, pensar en las familias y no dar por sentado, ¿verdad? Que estamos hablando de aquellas personas vinculadas con el crimen organizado, y que por eso desaparecieron. Exactamente, es lo primero que pues llega a la mente de muchos, es que ha de haber estado vinculada con el crimen organizado, y no es así, ¿no? Hay una desaparición que tiene pues algunos otros objetivos justamente, ¿no? Sí, hay muchas causas, pero lo importante es que simplemente no están. Es decir, aún cuando alguna persona haya estado trabajando en actividades ilícitas, eso no es justificación. Y aparte las mismas madres buscadoras lo han dicho una y otra vez. A mí no me importa lo demás en lo que estaba sucediendo en el contexto. Yo solamente quiero encontrar el cuerpo de mi familiar. Claro, pero fíjate que ahí también hay un problema. ¿Por qué? Porque se está negando la posibilidad de pedir justicia. Es
decir, está la desesperación. Hay una resignación. Así es, está la desesperación que lo que quieren las madres, las familias es tener la certeza de que su familiar desapareció. Que lo que dicen es, a mí me basta con encontrarlo y ya no quiero saber quién lo hizo, no me interesan los culpables, pero entonces se está abdicando de esta posibilidad y derecho también de la justicia. De la justicia. Así es. Aquí en México. Híjoles, Marina, pues bueno, nos dejas temblando con estas cifras porque el día de hoy, pues sí, justamente en este contexto nacional en el que estamos viviendo aquí en Baja California Sur con lo que le hemos presentado el día de hoy, justo con un caso de desaparición con estos dos agentes de la Policía Estatal, pues bueno, las cifras ahí están, son números que nos ha presentado el día de hoy Marina Garmendia, nuestra analista política electoral y de género aquí en este noticiero, y pues bueno, seguramente va a ser un tema que continúe durante varios meses, semanas, bueno, más bien durante el próximo sexenio que está por iniciar, porque se ocupa una política pública que ya frene esto. Así es, sí, lamentablemente, fíjate, se crearon, yo decía, instituciones, entre ellas incluso se inauguró un Centro Nacional de Identificación de Víctimas en Morelos, se inauguró en el 2021, pero hoy prácticamente no existe. Se despidió a los profesionales que estaban ahí laborando, se retiraron los muebles, se dice que el gobierno de Morelos finalmente no aportó los elementos a los que se había comprometido y entonces desapareció, y hay pocos estados, porque los estados también tendrían que crear una unidad similar. Unidades, sí hay fiscalías, pero centros en donde se concentren los datos de las personas desaparecidas, de identificación de los cuerpos, de equipos móviles que puedan ir cuando las madres o las personas se encuentran en alguna fase. Exactamente, equipos móviles con expertos para que puedan hacer la identificación. Entonces, nada de eso prosperó, o sea, estaba previsto en la ley que se aprobó desde el 2018, de enero de 2018 que se publica, y sin embargo, en los estados no se ha avanzado. Prácticamente solo hay datos de San Luis Potosí y de Coahuila, y en muchos otros estados como Jalisco, en donde habría que decir, por ejemplo, que Jalisco es un caso muy impresionante por el número de personas desaparecidas. Pues es que a ningún gobernante le interesa decir que en su estado no están funcionando, saliendo bien las cosas. El ejemplo es el gobernador Moya de Sinaloa, que no pasa nada, y regresen a las escuelas, y las familias están justamente en estos días pues también muy consternadas por la violencia en Sinaloa. Muchas gracias por traernos estas cifras y por hacernos conciencia de este tema. Al contrario, muy buen día. Marina Garmendia, nuestra analista político electoral y de género, esta mañana aquí en CPC.